Mateo García tenía solo 9 años cuando aprendió que el hambre no espera. Vivía con su madre, Rosa, en un edificio antiguo de las afueras de Madrid, de esos que nadie repara y que el tiempo va consumiendo en silencio. Las paredes estaban manchadas de humedad y el frío del suelo se colaba por los pies como un recordatorio constante de la precariedad. Rosa pasaba los días acostada en un colchón fino, apoyado contra la pared, respirando con dificultad. El inhalador estaba vacío. El frasco de pastillas tenía apenas 3 comprimidos. Antes de que amaneciera, Mateo salió de casa sin hacer ruido. Miró a su madre una última vez, acomodó la manta sobre sus hombros y tragó saliva para no llorar. Llevaba una cuerda vieja y una pequeña navaja. No era un arma, era una herramienta. Así se lo repetía cada vez que caminaba hacia el bosque cercano al barrio. Algunas panaderías pagaban en efectivo por leña. La leña se convertía en dinero, el dinero en medicinas. No había espacio para sueños, solo para urgencias. El aire frío de la mañana le mordía el rostro mientras cruzaba calles casi vacías. En la panadería de la esquina a veces le daban un bollo caliente si no parecía demasiado necesitado. Mateo había aprendido a mantener el rostro sereno. Si mostraba desesperación, despertaba sospechas. Si mostraba educación, ganaba confianza. Con los hombros pequeños pero ya cansados, se internó en el bosque que bordeaba el barrio. Pasó horas rompiendo ramas, atando haces de leña, arrastrando troncos. Las manos le ardían y la resina se pegaba a la piel. En su cabeza solo estaba la imagen de su madre tosiendo, fingiendo que todo iba bien. Ese pensamiento lo llevó más adentro del bosque de lo habitual. Entonces el entorno cambió. Los pájaros callaron, el viento se detuvo, el silencio se volvió espeso, casi intencional. Mateo se detuvo. Escuchó un sonido extraño, como tela rozando la corteza de un árbol. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. Pensó en regresar. Pensó en su madre. Pensó en el poco dinero que aún necesitaba. Dio un paso más. Apartó hojas secas con cuidado para no hacer ruido, y entonces la vio. Una mujer estaba atada a un árbol robusto, con cuerdas apretando sus muñecas y su torso. El cabello le cubría el rostro sucio. Uno de sus ojos estaba hinchado. Las piernas le temblaban y apenas se mantenía en pie, sostenida solo por las cuerdas. Su respiración era débil e irregular, como si el aire estuviera a punto de acabarse. El primer impulso de Mateo fue retroceder. Había escuchado demasiadas historias. Un niño pobre junto a una persona herida rara vez era visto como salvador. El miedo le cerró el estómago. Dio un paso atrás. Entonces notó que el pecho de la mujer apenas se movía. Recordó a su madre luchando por respirar en el colchón. Tragó saliva y avanzó. Miró alrededor. No había coches ni voces, solo árboles y ese silencio inquietante. Sus manos empezaron a temblar cuando se acercó. La navaja resbaló en el primer intento. El sonido del metal raspando la cuerda le heló la sangre. Respiró hondo y volvió a intentarlo, más despacio, hasta que las fibras cedieron. La mujer cayó hacia adelante. Mateo la sostuvo con esfuerzo y la recostó sobre el suelo cubierto de hojas. Su respiración sonaba mal, irregular. Recordó algo que un anciano había gritado una vez en la fila de un centro de salud. Girar la cabeza, limpiar la boca, no dejar que la lengua bloquee el aire. Con la manga de su camiseta, limpió su rostro e inclinó su cabeza. Un débil jadeo escapó de sus labios, luego otro. Seguía viva. El alivio lo golpeó con fuerza. Después llegó el miedo. Sabía que no podía quedarse. Ayudar era lo correcto, pero quedarse significaba preguntas. Preguntas significaban problemas. Mateo salió corriendo hacia la carretera, agitando los brazos, la voz quebrada mientras pedía ayuda. Minutos después, el sonido de las sirenas rompió la quietud de la mañana. Los sanitarios pasaron junto a él sin mirarlo.
La policía llegó enseguida. Un agente le sujetó el brazo con demasiada fuerza. Las preguntas llegaron rápidas y confusas. La navaja fue sacada de su bolsillo. La cuerda se convirtió en prueba. Mientras la mujer era llevada en una ambulancia, Mateos fue sentado en la parte trasera de un coche policial. El sol empezaba a subir cuando la puerta se cerró. Mateo observó en silencio cómo la ambulancia se alejaba. En ese instante, todo lo que había hecho para salvar una vida parecía no importar para nadie. Mateo permaneció sentado en una sala fría de la comisaría durante horas que parecían eternas. El reloj de la pared marcaba el tiempo con un sonido seco, como si cada segundo pesara sobre él. Un agente entraba, hacía preguntas y se marchaba. Otro regresaba con las mismas preguntas, pero con un tono más duro. ¿Por qué estaba en el bosque? ¿De quién era la cuerda? ¿Para qué llevaba una navaja? Mateo intentaba explicarse, pero las palabras se le enredaban. Cuanto más hablaba, menos parecía convencer a nadie. Su mente estaba lejos de allí. Pensaba en su madre sola en el piso húmedo. Pensaba en la panadería cerrando. Pensaba en si alguien se acordaría de avisarle a Rosa que él estaba bien. Nadie parecía preocupado por eso. Para ellos, Mateo era solo un niño delgado, cubierto de tierra, en el lugar equivocado y en el momento equivocado. El hecho de haber salvado una vida no aparecía en ningún informe. A varios kilómetros de distancia, en un hospital del centro de Madrid, Laura Fernández despertaba lentamente. Tenía la garganta ardiendo y las muñecas doloridas. Al intentar moverse, todo el cuerpo protestó. Los recuerdos regresaron a golpes. El coche detenido en una carretera secundaria, 2 hombres acercándose, el tirón violento, la cuerda, el árbol, la falta de aire, y luego un rostro joven sobre ella, asustado pero decidido. Pidió agua. La enfermera se la dio con cuidado. Después Laura hizo la pregunta que cambió el ambiente de la habitación. ¿Dónde está el niño? La enfermera dudó y respondió que la policía aún estaba aclarando lo sucedido. Algo se tensó en el rostro de Laura. Ella recordaba bien. Sin ese niño, no estaría viva. Cuando los agentes llegaron para tomarle declaración, Laura habló de los agresores, del lugar, del ataque, pero interrumpió el interrogatorio para repetir la pregunta. ¿Dónde está el niño que me ayudó? Uno de los policías explicó, con voz neutra, que el menor estaba retenido para aclaraciones. Esa palabra, retenido, sonó equivocada. Laura se incorporó en la cama ignorando el dolor. Con firmeza, dijo que Mateo le había salvado la vida, que no la había atacado, que la había encontrado y liberado. El silencio se apoderó de la habitación. Uno de los agentes bajó la mirada. Otro anotó algo con rapidez. Entonces Laura recordó un detalle clave: su coche, el salpicadero, la cámara interior. Los policías se miraron entre sí. El dispositivo había sido recuperado. Estaba dañado, pero quizá aún funcionaba. Laura insistió en que lo revisaran. Cuando las imágenes aparecieron en la pantalla, el ambiente cambió. Se veía el coche detenido, 2 hombres acercándose. Uno de ellos giraba el cuello y una marca quedaba claramente visible: un tatuaje. Los agentes congelaron la imagen. Ese símbolo no les resultaba desconocido. Estaba vinculado a una banda relacionada con varios robos y agresiones en la región. Nombres comenzaron a circular, llamadas urgentes. El ritmo se aceleró. A través del rastreo del móvil de Laura, localizaron una nave abandonada a las afueras de la ciudad. Un equipo salió de inmediato, sin hacer ruido. Mientras tanto, Mateo seguía sentado en la misma sala, con el cuerpo rígido y la cabeza pesada. No había dormido desde la madrugada. Escuchó pasos rápidos en el pasillo, puertas abriéndose y cerrándose, voces tensas. Algo estaba ocurriendo, pero nadie se lo explicaba. Apretó las manos para contener el temblor. Horas después, un agente entró y le quitó las esposas sin mirarlo. Dijo que habían aparecido nuevas pruebas, que podía irse. Mateo se levantó despacio esperando que hubiera una trampa. No la hubo.
Nadie se disculpó, nadie explicó nada. En el hospital, Laura pidió ver a Mateo. Cuando él entró en la habitación, pequeño y agotado, ella le tomó la mano sin pensarlo. Le dijo que había sido valiente, que le debía la vida. Por primera vez desde el bosque, Mateo sintió que alguien creía de verdad en él. Pero fuera de esa habitación, las miradas se cruzaban. La historia empezaba a difundirse y no todos estaban dispuestos a aceptar que un niño pobre fuera el héroe. La historia empezó a circular con versiones incompletas. Antes de que Mateo pudiera volver a su barrio con tranquilidad, ya había comentarios en redes y en la calle. Algunos hablaban de un acto heroico. Otros se preguntaban qué hacía un niño solo en el bosque. La duda se transformaba rápido en sospecha. Bastaba poco para que la gratitud diera paso al prejuicio. En la comisaría, el ambiente había cambiado, pero no del todo. Los agentes hablaban ahora con cautela, midiendo cada palabra. Nadie reconocía el error. Todo se justificaba con protocolos. Como si pasar una noche entera retenido fuera un detalle menor. Mateo lo sentía en el cuerpo. No buscaba castigo para nadie. Solo quería entender por qué ayudar casi lo había convertido en culpable. Laura percibió cada gesto. Desde su casa, ya recuperándose, empezó a hacer preguntas. Pidió informes, horarios, nombres. No alzó la voz. Usó un tono sereno que incomodaba más que un grito. Quería saber quién decidió mantener a un menor sin un adulto responsable. ¿Quién convirtió un rescate en una sospecha? Las respuestas llegaban breves, defensivas, escondidas detrás de palabras técnicas. Mateo regresó al piso con su madre. El reencuentro fue silencioso y largo. Rosa lo abrazó con la poca fuerza que tenía. El alivio duró poco. La realidad seguía allí. Faltaban recursos, faltaba estabilidad, y ahora había miradas nuevas. Vecinos que evitaban saludar, susurros en la escalera. Mateo sentía una vergüenza que no sabía explicar. En el colegio el peso fue aún mayor. Algunos compañeros repetían lo que escuchaban en casa. Los profesores hablaban con exceso de cuidado, como si él fuera frágil o peligroso al mismo tiempo. Mateo se cerró, dejó de participar, bajó la mirada. El miedo a equivocarse se volvió más fuerte que las ganas de aprender. Laura no se quedó quieta. Visitó el edificio donde vivían Mateo y su madre. Vio las paredes húmedas, el colchón apoyado en la pared, el inhalador vacío. Algo se endureció en su expresión. No era rabia por lo que le habían hecho a ella, era indignación por lo que le hacían a un niño que solo había ayudado. Empezó a mover hilos en silencio. Habló con médicos, con trabajadores sociales, con abogados, sin cámaras, sin entrevistas. La madre de Mateo recibió atención médica constante, medicación, seguimiento. Por primera vez en mucho tiempo, Rosa pudo dormir sin miedo a no despertar. Pero el momento más difícil aún estaba por llegar. Un medio digital publicó una noticia incompleta. El titular hablaba de la retención del niño, no del rescate. La imagen era borrosa, tomada de lejos. Los comentarios se llenaron de juicios rápidos. Mateo lo leyó a escondidas. Cada frase parecía devolverlo al bosque, al silencio, a la culpa. Laura respondió de forma directa. Publicó un comunicado breve. Dijo que estaba viva gracias a Mateo. Dijo que el trato recibido por el niño había sido injusto. Dijo que la responsabilidad no era negociable. La reacción fue inmediata. Se anunció una investigación interna. Algunos agentes fueron apartados, otros reasignados, sin disculpas públicas, sin explicaciones claras. Mateo no sintió alivio. Se sentía agotado. Esa noche, tumbado junto a su madre, miró el techo manchado. Pensó en el árbol, en la cuerda, en el momento en que casi se dio la vuelta. Por primera vez dudó. No dudó de haber salvado una vida. Dudó de si hacer lo correcto siempre valía la pena cuando el precio era tan alto. El cambio no llegó con aplausos ni con discursos emotivos. Llegó despacio, casi en silencio, como suelen llegar las cosas que realmente importan.
La investigación interna continuó sin cámaras ni titulares llamativos. Informes fueron revisados con más cuidado del habitual. Grabaciones se analizaron una y otra vez. Decisiones que antes se justificaban como simples protocolos empezaron a ser cuestionadas. No hubo castigos ejemplares anunciados en público, pero sí correcciones profundas que ya no podían ocultarse bajo la alfombra. Laura regresó al hospital solo para retirar los últimos puntos y confirmar que su recuperación avanzaba bien. Antes de marcharse, pidió ver a Mateo una vez más. Cuando él entró en la habitación, ya no parecía el niño asustado del primer día, pero seguía siendo pequeño para cargar con todo lo que había vivido. Laura le sonrió con sencillez, sin solemnidad. Le dio las gracias de nuevo. No habló de destino ni de milagros. Solo dijo que había hecho lo correcto cuando hacerlo implicaba miedo, que había actuado como muchas personas adultas no se atreverían a hacerlo. Mateo no supo qué responder. Bajó la mirada y asintió. En su interior algo empezó a acomodarse. Por primera vez sintió que su decisión no había sido un error. Los días siguientes trajeron cambios concretos, visibles. Laura ofreció trabajo a Rosa, la madre de Mateo, un empleo con contrato, horario fijo y cobertura médica. Un trabajo que entendía la enfermedad sin castigarla. No fue presentado como un favor, sino como una oportunidad justa. En el piso empezaron a aparecer cosas simples que antes faltaban: comida en la nevera, medicación suficiente, una sensación nueva de estabilidad. Rosa comenzó a recuperar fuerzas poco a poco. Su respiración se volvió más tranquila. La tos dejó de dominar las noches. Empezó a dormir sin el miedo constante de no despertar al día siguiente. Su cansancio seguía ahí, pero ya no era desesperación. Era un cansancio normal, humano, que no asusta. En el colegio, la dirección tomó cartas en el asunto. Revisaron ausencias antiguas, notas irregulares, lagunas de aprendizaje que no hablaban de falta de capacidad, sino de hambre y preocupación. En lugar de sanciones, llegaron apoyos, refuerzo escolar, tutorías, paciencia. Los profesores dejaron de hablarle con distancia y empezaron a mirarlo a los ojos. Mateo volvió a levantar la mano. Aprendió que hacer preguntas no era peligroso, que equivocarse no lo convertía en culpable. Laura impulsó una ayuda educativa discreta para otros niños en situaciones similares, sin nombres, sin ceremonias, sin fotografías, solo recursos, seguimiento y puertas abiertas. Prefería que el impacto fuera real, no visible. En el barrio el ambiente también empezó a cambiar. Los murmullos se apagaron con el tiempo. La panadería dejó de cobrar por la leña, sin decir nada. Algunos días, al cerrar, alguien deslizaba una bolsa de pan en las manos de Mateo y le deseaba buenas noches. No era caridad, era respeto tardío. Pasaron los meses. Mateo ya no se levantaba antes del amanecer para adentrarse en el bosque. La necesidad había retrocedido. El bosque volvió a ser solo árboles. Aún así, a veces pasaba cerca y recordaba aquel silencio extraño, la cuerda apretada, el instante en el que el miedo casi ganó. Entendió entonces algo que no estaba en ningún libro. Salvar a alguien no cambia el mundo entero, cambia el camino que uno recorre dentro de él. Mateo siguió creciendo con esa certeza. No se volvió un héroe, se volvió un niño que sabía quién era, y eso, en un mundo que muchas veces juzga antes de entender, ya era una victoria enorme. Esta historia nos recuerda que hacer lo correcto puede doler, puede costar caro y puede dejar marcas, pero también puede abrir caminos donde antes solo había miedo. Si esta historia te ha hecho reflexionar, deja un comentario contando qué habrías hecho tú, y sigue el canal para escuchar más historias que demuestran que la valentía todavía importa.